vivo en una pequeña ciudad rural del sur de Rusia. Y desde hace aproximadamente un año ha surgido aquí un extraño fervor en torno a la teoría de la Tierra plana. Para los no iniciados, se trata básicamente de una teoría que afirma que la Tierra es un plano o un disco y no una esfera. Una tontería, por supuesto, que la ciencia moderna se ha encargado de refutar. O eso pensaba yo hasta hace un par de meses, cuando me invitaron a una de esas estúpidas convenciones que aparecen cada vez con más frecuencia. Por lo general, me burlaría de quien quiera que creyera en esto, y mucho menos que tuviera la osadía de pensar que soy lo bastante mentalmente retrasado como para querer asistir a una de sus reuniones de culto. Pero esta vez fue diferente. Anastasia, la chica que me invitó, era una de mis mejores amigas y alguien con quien había conectado casi únicamente porque era una de las pocas personas racionales de este pueblo supersticioso. Incluso, estábamos juntos en el club de ciencias de la escuela. Uno de nuestros pasatiempos favoritos solía ser hacer agujeros en los innumerables cuentos populares que siempre habíamos oído durante nuestra infancia. Por supuesto, yo también estaba enamorado de ella. Así que, perdóname por querer echar un vistazo a su nueva obsesión. Oye, Alex, ¿quieres venir conmigo mañana a una convención sobre la Tierra plana? Últimamente he estado asistiendo y ha sido muy revelador. Al principio, pensé que estaba siendo sarcástica, pero la manera entusiasta en que me lo preguntó me inquietó. No era entusiasmo en el sentido de que vamos a destapar esa estúpida teoría y a convertir en el hazmerreír de toda esta gente tonta. Parecía creer de verdad en ella, tanto como para querer embaucarme y compartir conmigo sus experiencias. Ana, sé lo que estás pensando, pero créeme, ¿desde cuándo me conoces? Sabes que sería la última persona en tragarse ese tipo de cosas. Hay que reconocer que su insistencia había despertado mi interés, y no necesité mucho más para convencerme. Así que, al día siguiente, me encontré en la llamada convención. No era para nada lo que esperaba. Se celebraba en una casa de campo destartalada cerca de las afueras de la ciudad. No había mesas de inscripción para indicar tu interés o dejar tu información de contacto, ni folletos, ni nada por el estilo. Lo único que indicaba que no habíamos tropezado con una vieja casa abandonada era un trozo de papel grapado junto a la puerta principal que decía Tierra plana, secta Aparaugadonya. Todo era muy impreciso. Alcé una ceja a Ana y ella se limitó a hacerme señas para que siguiera adelante. Los interiores de la casa estaban mucho mejor cuidados de lo que me había imaginado. No era moderno ni impecable, de ninguna manera, pero estaba muy ordenado y sorprendentemente bien iluminado, con una potente luz fluorescente que parecía recién instalada. El perímetro de la sala estaba repleto de sillas bien apiladas y en una esquina había unas escaleras para subir al siguiente nivel. Parecía que habían derribado la mayoría de las paredes para colocar el único mueble que me había llamado la atención nada más entrar. En el centro de la habitación había una enorme mesa de caoba sobre la que descansaba un mapa igualmente enorme, que era una especie de elipse en lugar de un mapa rectangular convencional. Una inspección más detenida del mapa reveló que probablemente era una especie de mapa mundi, ya que había un montón de regiones oceánicas azules, pero no era de ningún mundo que yo conociera. El centro del mapa era un vacío negro, pero había 4 islas principales distribuidas aproximadamente en los 4 puntos cardinales principales. Indicaba el dibujo de una brújula en la parte superior derecha de la tabla. Lo más intrigante era que, bordeando el mapa, había lo que parecía ser una cordillera imposiblemente colosal que rodeaba el mundo entero. Subamos, seguro que ya han empezado. Tienes que ver esto. Ana me sacó de mi asombro y juntos subimos las escaleras hasta el siguiente piso.
El segundo nivel de la casa era mucho más parecido a lo que me imaginaría que fuera una secta. No había lámparas fluorescentes, toda la planta estaba iluminada con velas y el aire desprendía el aroma de algún tipo de incienso. En el otro extremo de la habitación, colgado de la pared, había otro extraño mapa circular, una ampliación de una de las islas, la occidental. Sin embargo, este mapa no era simplemente plano e impreso en papel. Parecía hecho a mano en madera, con algunas secciones más altas que otras, como si denotara colinas y valles. La luz de las velas se reflejaba en la madera de forma poco natural. Habría jurado que la madera producía su propio resplandor etéreo. En la parte derecha del mapa había unas 10 cavidades esféricas profundas del tamaño de una canica. La mayoría de ellas estaban vacías, salvo 2, en las que había una pequeña canica negra. Había un grupo de personas sentadas en banquillos mirando hacia el mapa y tarareando el mismo tono monótono y grave. Todos vestían normalmente con camiseta y pantalones, nada fuera de lo común. El hombre calvo que dirigía la congregación estaba de pie delante junto al mapa. A su lado había alguien a quien había reconocido. Dimitri, uno de mis vecinos y un conocido matón con el que fui a la escuela. El calvo le susurraba al oído con expresión perpleja. El ambiente era, como mínimo, inquietante, y mi instinto de lucha o huida se apoderó de mí. Se me alzó el vello de los brazos y me agarré del brazo de Ana. Lo que sucedió a continuación me hizo dudar de todo lo que había conocido. Cuando el zumbido cesó, Dimitri habló. Ok. Así que, básicamente, me estás diciendo que si sostengo una de estas bolas negras y toco el mapa, viajaré a este mundo diferente con un árbol gigante y gente de 7 metros de altura que viaja en carreteras. El calvo no se inmutó ante la incredulidad sarcástica en la voz de Dimitri. Simplemente le hizo un gesto para que siguiera adelante, como retándole a aceptar el reto. Con un bufido, Dimitri dio un paso adelante y tomó una de las canicas negras de una hendidura. Inmediatamente, su actitud pasó de la confianza engreída a la incertidumbre. Pero el orgullo debió de empujarle a seguir adelante, ya que endureció su expresión, apretó los dientes y colocó el dedo sobre el mapa. En el momento en que su dedo entró en contacto con la madera tallada del mapa, un pulso recorrió la sala. Es difícil describirlo, pero el aire pareció ionearse y enrojecerse en el punto de contacto, y al mismo tiempo, todos mis sentidos se vieron agredidos. Un estampido sónico en los oídos, una luz roja cegadora, un olor y un sabor metálicos y una presión envolvente que aplastaba mi ser. Pero en cuanto empecé a percibir los efectos, desaparecieron y me quedé con una extraña sensación de vacío. Dimitri, en cambio, tenía algo más que una simple sensación, mientras se desplomaba en los brazos del calvo. ¡Oh, Dios mío, Ana! ¡Lo han matado! Ana solo sonreía. No te preocupes, no lo hicieron. Volverá antes de que te des cuenta. Justo a tiempo, Dimitri se despertó de un tirón. Tenía los ojos abiertos de par en par y la mandíbula colgando. La congregación estalló de pronto en murmullos excitados mientras el calvo conducía a Dimitri con cautela hasta un asiento libre. Después de sentarlo, el calvo nos miró. Ah, tú debes de ser Alexei. Anastasia nos ha hablado de ti. Aquí tenemos un dicho. Cuanto más escéptico, más ciego es el creyente. Vas a vivir una experiencia única. Oh, mi nombre es Igor, por cierto. Soy el líder de esta pequeña rama de la sociedad de la tierra plana aquí. Ven, ponte cómodo. Parece que has visto viajar a uno de nuestros nuevos miembros. No te preocupes, todo tendrá sentido.
La congregación empezó a dispersarse y pequeños grupos empezaron a mezclarse, con un par de personas acercándose a Dimitri, interrogándole sobre lo que había visto. Igor nos condujo a Ana y a mí a una pequeña habitación contigua, una especie de despensa con una mesa y algunas sillas, y nos dio galletas y leche caliente. Una vez acomodados, empezó a exponer todo lo que creía sobre esta teoría. Aprendí que lo que comúnmente entendemos por teoría de la Tierra plana es un gran error. Igor dice que no creen que el mundo en el que vivimos sea plano. Saben que es esférico. Sin embargo, cuando hablan de la Tierra, no se refieren a nuestra Tierra. Más bien, nuestra Tierra es simplemente una de las islas o continentes del enorme mapa mundi del primer nivel. Y ese mapa es, de hecho, una proyección cartográfica de nuestro universo cuatridimensional en un plano bidimensional. Lo que ellos creen que es ese universo cuatridimensional es, de hecho, plano e infinito, y está delimitado por las montañas grises que se representan. Cada isla es un mundo tridimensional en sí mismo, y para cruzar el océano no podemos simplemente cabalgar hacia la puesta del sol con un barco, sino que necesitaríamos una nave de cuarta dimensión, la que él llama Kakratana, las canicas negras. Habló más de sus creencias y también de cómo el mapa de madera que vimos era uno de los 3 descubiertos en una mina tibetana y que de algún modo llegó a nuestra ciudad. Fue todo muy abrumador y, francamente, demasiado para mí. Al notar mi confusión, Igor se ofreció a enseñármelo. Ni qué decir que, incluso con el escéptico que hay en mí, me asusté bastante al ver lo que le había ocurrido a Dimitri. Incluso si todos los viajes y demás cosas que Igor mencionó no eran más que un elaborado engaño, he visto a Dimitri desplomarse con mis propios ojos y tenía que haber algún tipo de efecto fisiológico real, como mínimo. Iré con él. Tenemos 2 Kaktranas, ¿verdad?, intervino Ana. Aunque nunca hemos viajado con más de una persona a la vez, no sabemos lo que puede pasar. Igor contempló momentáneamente. Pero supongo que es lo peor que podría pasar, ¿verdad? Poco sabía que viviría para arrepentirse de esas palabras. Y con eso, estábamos de vuelta en la habitación con el mapa de madera. Habían sustituido el mármol negro que se había llevado Dimitri. Igor había reunido de nuevo a la congregación de personas y esta vez yo era el que estaba delante del mapa con Ana. Cuando se apagó el zumbido, Ana me hizo un gesto con la cabeza y con las manos entrelazadas tomamos cada uno una de las canicas negras. Una ligera oleada de náuseas me golpeó, pero desapareció en un instante, sustituida por una calma abrumadora y una sensación de tranquilidad y lo que solo puedo describir como conocimiento. En ese momento sentí que de repente lo comprendía todo, que podía ver el tejido de nuestro mundo y sabía que lo que solemos ver a nuestro alrededor es solo la superficie misma de la realidad, de la existencia. Miré al otro lado de la sala y vi simultáneamente no solo la congregación de personas, sino un gran número de vistas de otro mundo superpuestas unas sobre otras. Ana estaba radiante y también brillaba con luz propia. La luz roja parecía brotar de la canica que sostenía en la mano. Igor había llamado a un asistente de la congregación, presumiblemente para que nos atrapara cuando cayéramos. Envolviendo nuestras manos alrededor de nuestras respectivas canicas, extendimos los dedos índices y tocamos el mapa al mismo tiempo. Esta vez no hubo estallido repentino de luz. Fui vagamente consciente de que mi cuerpo se desplomaba sobre Igor, pero seguía en pie. Mi visión se corrigió. Todas las múltiples vistas se resolvieron en un paisaje principalmente rojizo. Ana y yo nos encontramos en medio de vastas llanuras onduladas de vegetación violácea y un cielo rojo.
Estábamos en lo alto de una colina que dominaba un amplio valle y algunas cadenas montañosas a lo lejos. A la distancia había un árbol de un tamaño imposible. Parecía estar más allá del horizonte y, sin embargo, el tamaño del tronco abarcaba casi la mitad de toda la cordillera que podíamos ver, y justo debajo de las nubes asomaban sus ramas inferiores, cubiertas de hojas azuladas. No podía imaginar cuánto más alto podía estar el árbol por encima de las nubes. Abajo, en el valle, había un montón de carretas de bueyes, algunas en mal estado y abandonadas, otras aún unidas a parejas de bestias monstruosas parecidas a bueyes. Eran unas 4 veces más grandes que los osos que vemos de vez en cuando en las afueras de nuestra pequeña ciudad, y los carros a los que estaban atados eran igual de enormes, como si en cada carro cupiera una casa pequeña. En el suelo había gigantescas figuras humanoides de una longitud 2 veces superior a la de un carro, que parecían contentarse con hacer de la exuberante flora púrpura su cama. Vamos a verlo más de cerca, dijo Ana mientras me tomaba de la mano. La miré con recelo. No te preocupes, no pueden vernos. He estado aquí infinidad de veces. Mientras nos adentrábamos en el valle, Ana me explicó que aquí el tiempo era diferente y que, por lo general, un viaje duraba 1 hora, aunque en nuestro mundo solo era un instante. Cuando pasara esa hora, mientras tuviéramos la canica negra en la mano, volveríamos automáticamente a nuestros cuerpos. Agarré mi canica con fuerza. Ana seguía teniendo un brillo de otro mundo, no tan incandescente como antes, pero sí un aura azulada evidente. A medida que descendíamos, mientras hacíamos contacto con el suelo, había una sensación de ligereza, como si nos deslizáramos en lugar de caminar por la superficie. De hecho, hasta cierto punto éramos intangibles. Nuestros pies se deslizaban entre la vegetación, apenas haciéndola oscilar y estremecerse. Ana empezó a mostrarse cada vez más desconcertada. ¿Qué ocurre?, pregunté. Esto no me había pasado antes. Antes siempre me había movido por esta hierba sin tocarla, pero ahora, ¡mira! Ana dio una patada a un arbusto morado. Su pie seguía atravesándolo, pero el arbusto parecía ser arrastrado ligeramente por su pie mientras lo atravesaba, volviendo a su posición original una vez que su pie perdía completamente el contacto con él. Al ser mi primera vez aquí, no sabía lo que era normal o no. Todo era ya surrealista para mí y no podía hacer mucho para apaciguar sus temores. La sensación de ligereza se iba disipando poco a poco, y nuestros pies iban tomando contacto lenta, pero inexorablemente con las plantas que nos rodeaban. Después de casi 1 hora, por fin llegamos al fondo del valle. A pesar de haber caminado tanto tiempo, me sorprendió que solo sintiera una leve sensación de fatiga. Nos acercamos al carro de bueyes más cercano, uno abandonado con una rueda rota. De cerca, parecía mucho más grande. En ese momento, sentí un estruendo. A medio kilómetro de distancia, uno de los bueyes parecía mirarnos directamente y bramar. Parecía estar descansando, con las patas dobladas por debajo. No emitía ningún sonido, pero cada vez que hinchaba los pulmones y soltaba el aire, se producía una profunda vibración. ¿Estás segura de que no pueden vernos, Ana? Estoy bastante seguro de que esa cosa nos está mirando. No lo sé, Alex. Tal vez solo siente algo. Ha estado delante de sus narices antes y nunca han reaccionado a mí. Seguro que no es nada. Vamos a ver qué hay en esa carreta. La carreta abandonada estaba inclinada hacia atrás y ligeramente hacia el lado de la rueda rota. Nos trepamos a uno de los raíles y subimos con cuidado por la rueda hasta el borde de la carreta. Cuando llegamos arriba, me di cuenta de que el extraño bramido había cesado, sustituido por un silencio desconcertante. Estaba ayudando a Ana a bajar a la carreta cuando, en ese momento, lancé una mirada hacia los bueyes y se me congeló la sangre.
Ana, mira, tenemos que irnos, ahora. Grité, presa del pánico, mientras tiraba violentamente de su brazo, deteniendo su descenso. Ahora, no solo los dos bueyes estaban a cuatro patas y nos miraban fijamente, sino que dos figuras humanoides se habían levantado del suelo y se habían puesto en pie, sobresaliendo por encima de todo lo que había en las inmediaciones, y también nos miraban fijamente. Ana me tomó del brazo y subió a la carreta. La carreta empezó a temblar mientras los humanoides y los bueyes se acercaban a nosotros. Cada pisada provocaba un pequeño terremoto. Ninguno de ellos parecía tener prisa por alcanzarnos, pero debido a su gran tamaño, estaban acortando distancias rápidamente. Con prisa, pero con pasos medidos, bajamos por la rueda rota. Cuando llegamos a tierra firme, los bueyes ya estaban a unos 50 metros. Inmediatamente tomé de la mano a Ana y eché a correr a toda velocidad por la llanura, alejándome de aquellas monstruosas criaturas. De repente, Ana se detuvo bruscamente. ¿Qué haces? Tenemos que irnos. No, Alex, mi canica. Justo entonces me acordé. Mientras que yo me había limitado a meter mi canica negra en los bolsillos de los pantalones para tener las manos libres, Ana había dejado su canica en el suelo antes de subir a la rueda, ya que llevaba unos jeans con bolsillos falsos. En nuestra loca carrera, Ana había olvidado recoger su canica. Volvió corriendo a la base de la carreta. ¡Ana, date vuelta! ¡No hay tiempo! Uno de los bueyes ya había llegado a la base de la carreta, y fue en ese momento cuando la canica empezó a emitir una brillante luz, atrayendo su atención. Ana estaba aún a cierta distancia cuando el animal, en su curiosidad, golpeó la canica con la pezuña. Ana gritó. Apenas me había llegado el sonido cuando, de repente, me sentí absorbido por el aire. La vista se me nubló y antes de que pudiese saber qué pasaba, estaba mirando fijamente a la cara de Igor. Desde aquel día, hacía 2 meses, Ana no se ha movido. Estaba angustiado por haber perdido a una de mis mejores amigas, y desde entonces le rogué muchas veces a Igor que me enviara de vuelta para poder intentar encontrarla y traerla de vuelta. Igor también quedó conmocionado por aquella experiencia, y a medida que los segundos se convertían en minutos y en días, la sociedad de la Tierra plana se disolvió, e Igor, en su sentimiento de culpa, guardó el mapa de madera con la intención de no volver a dejar que nadie viajara. He estado todos los días en el hospital junto a la cama de Ana, esperando y deseando que se le moviera un párpado, pero nada de nada, al menos hasta esta mañana. Ana había abierto los ojos de repente mientras su ritmo cardíaco caía en picada a 10 pulsaciones por minuto y se había dado la vuelta hacia mí, abriendo la boca como si fuera a hablar. Pero lo único que salió no fue ningún sonido que pudiera oírse, sino una profunda reverberación gutural que me golpeó en lo más hondo. Palidecí y salí inmediatamente de la habitación para escribir esto y publicarlo en internet. Es mi mayor esperanza que esto pueda encontrar a alguien que haya oído hablar de este artefacto o tenga alguna información sobre este otro mundo. Si de repente hay un aumento de creyentes en la teoría de la Tierra plana en tu comunidad, por favor házmelo saber y, por favor, ayúdame a traer de vuelta a Ana. Acaban de escuchar. Fue una convención de tierraplanistas. Un archivo compartido por Ana, ¿are you okay? En la madre Rusia, la tierra te aplana a ti. Pobre Ana, sea lo que sea que le está pasando, debe de durar muchísimo tiempo si la distorsión temporal que vimos es correcta. Siendo sincero, creo que considerando las fuerzas con las que se estaban jugando, el perder a una niña en un viaje astral es algo menor en lugar de poner un signo de todo lo que pueda comer en el planeta Tierra invasores interdimensionales. No olviden dar like si les gustó este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas
Buenas noches.